Hola chicos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. El día de hoy vamos a hablar de aquellas profesiones, enseñanzas o aprendizaje que tienes en tu país y que te pueden servir aquí en Portugal. Aparte, te voy a hablar de los salarios que puedes llegar a ganar, que la verdad te van a sorprender. Así que vamos a comenzar. Ok, antes de comenzar, quiero aclararles algo. Hay personas que, por ejemplo, vienen con la mentalidad de que dicen: no, yo sé hacer esto en mi país, yo lo hago más o menos y ya voy a llegar allá y les voy a decir que lo sé hacer, y eso es totalmente falso. Recuérdense que todo es base a experiencias. Una profesión o un aprendizaje, okay, que vale mucho también, puedes ponerla también a prueba aquí, y si lo sabes hacer de manera correcta, la verdad que te va a ir excelente. Pero no vale la pena estar mintiendo si no sabemos hacer algo, porque lo que vamos a quedar es muy mal, y perder el trabajo y ya, y se acabó. Una de las profesiones o trabajos más cotizados aquí en Portugal, y lo pongo como top número 1, es el trabajo de motorista. El trabajo motorista realmente es un trabajo de gandolero, como le dicen en mi país, o transportista, como le dicen en otros. Básicamente es manejar una gandola, un camión gigante, y manejar internamente aquí en Portugal. Estas personas pueden ganar entre 1.300 a 1.500 euros en adelante, ¿ok? Es un buen salario. La parte negativa es que tienes que hacer algunas documentaciones ya internas, tipo troca de carta de conducción, sacar uno que otro papel, uno que le dicen el CAN, uno que es otra documentación bastante importante para poder conducir aquí, aparte de algunas pruebas prácticas. Y te pueden hacer perder algunos meses, por así decirlo, antes de comenzar. Pero ya luego de hacerlo puedes conseguir trabajo internamente aquí en Portugal, o ya hacerlo a nivel internacional, viajar de Portugal a Francia, Alemania a Portugal. Muchas personas suelen hacerlo, y ahí el salario se te va a elevar o hasta duplicar. Cuando te digo duplicar, que puedes llegar a ganar hasta 3.000 euros, ¿ok? Y esto, con una investigación con personas que ya lo hacen, me dicen que la parte negativa es que pueden sacrificar tiempo con su familia, porque estas personas trabajan 15 días, luego tienen 5 días, 3 días de folga como tal, luego vuelven a conducir 15 días más. Pero bueno, creo que el dinero que ganan allí los puede posicionar a ustedes aquí bien en Portugal, ¿sí? Ok, otra de las profesiones que pueden, o profesiones de enseñanza, ¿no?, como tal, que pueden traer aquí a Portugal, es la de tecnología, ¿ok? Cuando le hablo de tecnología, son estas personas que saben de software, saben hacer aplicaciones, trabajan con aplicaciones, han hecho cursos de ingeniería en informática, ¿ok? Estas personas pueden llegar a ganar aquí en Portugal de un salario más o menos redondeando desde 1.500 a 1.800 euros, ¿ok? Es lo que suelen ganar, porque muchas empresas internacionales pueden contratarte. Ok, ya al tener la documentación y por lo menos manejar una base de inglés, puedes trabajar con empresas en Dinamarca, en Holanda, en Inglaterra, y vivir aquí en Portugal, donde sabemos que el salario es mucho más bajo. Esto te va a elevar y te va a posicionar bien aquí en el país, ya ganando este tipo de salario. Así que si sabes de algo de informática, sabes algo de programaciones, sabes algo de idiomas, y aparte manejas las herramientas correctamente, la verdad que te va a ir muy bien. Esta área que les voy a nombrar ahora es la de es un albañil, es una persona que conoce las herramientas del área de construcción, ¿ok? No estoy hablando de un ingeniero o ingeniero civil, o esta persona que te construye, nada de esto. Estoy hablando de una persona que maneja herramientas, que te sabe flisar, que te sabe construir una pared, que sabe más o menos sobre el área de construcción, ¿ok? Este trabajo, la verdad que es bastante fuerte, pero en especial si sabes o tienes los conocimientos indicados para hacer o manejar un equipo de trabajo, puedes conseguir trabajo aquí en Portugal y puedes llegar a ganar mucho dinero. Cuando te hablo de mucho dinero, los salarios son de 1.000 euros en adelante, ¿ok? Hay personas que ganan mucho más. Por ejemplo, he tenido casos de personas que te ganan 50 euros al día, 60, 70, 100 euros al día, dependiendo de su experiencia, ¿ok? También las empresas que los contraten. Esto varía mucho porque en Portugal hay empresas realmente que son de familia, que tienden a pagar un poco menos, o empresas que son ya industrias como tal del área de construcción, y si logras quedar allí, la verdad que te va a ir muy bien. Para este tipo de área no necesitas tanto entrenamiento. Sabemos que ya con la manifestación de interés, una visa de trabajo o tu cartón de residencia, puedes llegar a conseguir este trabajo. La mayoría de las empresas te pueden solicitar tus propias herramientas, como hay otras que te las pueden facilitar. Dependiendo de esto, va a variar tu salario, pero es muy buen trabajo
si ya tienes estos conocimientos y verdaderamente conoces sobre las herramientas. Te lo recomiendo. Este nuevo conocimiento o profesión, ¿vale?, va a depender mucho. Es la de pintor. Pintor. Una persona que, bueno, puede pintar cualquier tipo de estructura, puede pintar paredes, puede pintar lo que sea, ¿ok? Pero hay dos tipos de pintores. Recuérdense que hay un pintor que te pinta una pared, como hay un pintor que te reconstruye ciertas cuestiones de arte o lo que sea, ¿ok? Estas personas que ya tienen una profesión más dedicada a este tipo de artes o mantener los sitios históricos pueden llegar a ganar muy buen dinero, ¿ok? De 2.000 euros en adelante. Ahora, las personas que solamente, vale, pues saben pintar una pared, saben utilizar como tal una brocha y pintar o una estructura, un edificio, lo que sea, pueden ganar de 1.000 euros en adelante. Le digo 1.000 euros en adelante porque si te contrata trabajas para un tercero o para otra empresa, vas a ganar sueldo mínimo. En cambio, si por ejemplo conoces de tu profesión, ¿ok?, y puedes hablarle a otra persona o crear tarjetas y repartirlas o poner fotos por Instagram en lo que tú has hecho en tu país, te van a contratar. Y el boca a boca aquí se da muy rápido. Tipo, estás en una vila, un pueblo pequeño, y empiezas el boca a boca, las personas te van a contratar y puedes llegar a cobrar por tu trabajo muchísimo dinero. Te va a ir muy bien si conoces sobre esta área. Electricista. Un electricista aquí creo que es una profesión excelente, ¿ok?, y muy cotizada. Okay. Hay empresas, por ejemplo, del gobierno, REDs o empresas ya públicas que te pueden contratar y vas a ganar entre 1.000 y 1.200 euros, ¿ok? Pero si logras tú tener, como el mismo pintor que estuve hablando, o otras personas, el boca a boca, hablar sobre lo que tú sabes, vas a conseguir buen trabajo, porque las personas que son constructores te van a llamar para sus obras para que puedas hacer las instalaciones internamente, ¿ok? Ya de antemano vas a tener material, vas a tener la herramienta y puedes comenzar. Claro, ya cuando vayas adquiriendo un poco más de conocimiento y un poco más de saber lo que debes cobrar aquí en Portugal, ya puedes tener tu propia herramienta y ya poder hacer lo que sería una estructura de tu trabajo. También puedes abrir actividad y ya hacer tu propia facturación y hacer algo más profesional. Esto te va a elevar seguramente y ganar muchísimo dinero. Si sabes de electricidad, recomendado aquí en Portugal. Soldador. Esta persona que puede llegar a utilizar las herramientas como para soldar, ¿ok?, y trabaja con hierro, metal y tal, y conoce verdaderamente sobre su área, puede llegar a ganar aquí de 10 a 12 dólares o de 10 a 12 euros la hora, ¿ok?, hasta elevarse más, ¿ok? Hay soldadores que pueden llegar a ganar hasta 20 euros la hora, ¿ok?, dependiendo de los conocimientos que tenga y las herramientas que vaya utilizando. Esta persona también va a depender, por supuesto, si trabajas directamente en una empresa, por supuesto que va a ganar sueldo mínimo, pero si logras abrir actividad y si logras, por ejemplo, contactar con estas constructoras, ¿ok?, y ofrecerles tus servicios, vas a ganar muy buen dinero. También hay algo muy importante aquí en Portugal, que si haces bien un trabajo con una persona, esa persona te va a recomendar para otros trabajos, así que te va a ir muy bien. Si sabes sobre esta profesión, ¿ok?, o has adquirido a través de tu trabajo conocimiento sobre esta área, te la recomiendo aquí en Portugal. Peluquero, manicurista o barbero. 100% aquí en Portugal vas a conseguir buen empleo, porque a lo mejor no llegas a montar un negocio como tal, pero si sabes de las herramientas y conoces sobre tu trabajo, puedes conseguir trabajo en alguna barbería, peluquería o lo que sea, o poder llegar ya a montar tu negocio. Principalmente al principio vas a tener que trabajarle a otra persona, pero he investigado a gran mayoría de las personas que me cortan el cabello o que trabajan con el cabello de mujer o lo que sea, y me han dicho, si la persona te contratan, ellos suelen trabajar un 50 y 50%. Tipo, no vas a tener un salario estable, digamos un 700, 800 euros estable, pero puedes llegar a ganar mucho más porque trabajas 50% de lo que tú produzcas. Un corte de cabello aquí te cuesta alrededor de 14 euros como mínimo. Entonces, si ganas 50%, son 7 euros para ti. Unos 5, 6, unos 10 cortes que me han dicho que pueden llegar a hacerse ellos un sábado, por ejemplo, son 70 euros. Así que si lo dividimos entre semana, oye, puedes llegar a ganar 50, 60 euros al día, ok, por ejemplo. Y esto te puede llegar a posicionar bien aquí en Portugal hasta que logres o montar tu negocio o hacerlo ya desde tu casa o hacerlo ya desde un pequeño local, ok, para emprender. Es bastante cotizado, así que te la recomiendo. Para aquellas personas que sí conocen de animales, de verdad que te va a ir muy bien aquí en Portugal.
Porque si conoces de animales, te gusta pasear animales, o conoces sobre, eres estilista pero en el área de canina, ok, o de gato, ¿vale? Puede irte muy bien aquí en Portugal, porque es necesario este tipo de personas. Aquí la mayoría de las personas no tienen hijos a temprana edad, y suelen siempre tener un perro o un gato, okay. Aquí hay muchos perros y gatos. Estas personas necesitan a alguien que los pasee, alguien que los cuide, se van de viaje, y la verdad que puedes llegar a ganar mucho dinero. Hay personas que me dicen a mí: Alejandro, yo por hora, como mínimo, cobro 7 euros por hora por pasear un animal o cuidarlo. Y ya un estilista o una persona que corte cabello de gato o de perro, que bañarlos y todo este tratamiento, puede llegar puede llegar de 50 en adelante, de 50 euros en adelante. Así que si tienes y haces una pequeña clientela, la verdad que te va a ir muy bien aquí en Portugal. Excelente. Vamos con una de las profesiones más buscadas aquí en Portugal. ¿Por qué? Es la de cuidar idosos, es la de cuidar personas de la tercera edad, ok, que le dicen una cuidadora de idosos. Esto va a depender de dos factores. Una, si trabajas directamente para un lugar donde tienen a estas personas de la tercera edad, puedes llegar a ganar sueldo mínimo y vas a trabajar las 8 horas, 9 horas y vas a librar los días que tengas que librar, ok. Pero si ofreces tus servicios y logras conseguir una casa que te pueda apoyar, una persona que te pueda dejar dentro de su casa, no vas a necesitar de comprar comida, no vas a necesitar de alquilar, y aparte de estas personas pueden llegar a ganar de 1000 a 2000 euros al mes, ¿ok? Lo negativo, bueno, que son para personas, trabajo para personas solas, porque vas a vivir todo el tiempo metido en una casa cuidando a un anciano, ¿ok? Que no es malo, es bueno, depende, ¿ok? Depende de lo que tú sepas, porque la mayoría de las personas que te van a contratar no te van a contratar porque, bueno, nada, ay, no, me pareció bien Alejandro, voy a contratarlo. No sencillamente como eso. Te va a decir: oye, tienes conocimientos en el área de enfermería, tienes algunos cuestiones básicas para poder tratar con personas de la tercera edad, sabes algo de, vale, pueden poner varias cosas. Quiero una persona que sea de esta edad para poder lidiar, ok, porque recuérdense que una persona que llega a una cierta edad siempre tiene un carácter, tiene una forma de ser. Entonces va a depender si tú sabes lidiar con esto. Pero aquí en Portugal es muy buscado este tipo de personas, porque, bueno, es un país que realmente tiene muchas personas que ya o están cerca o ya están dentro de la tercera edad. Así que es muy cotizada. Si vienes con esta posibilidad, vienes sola o solo y necesitas conseguir trabajo rápido, te recomiendo esta área. Para esta área prácticamente ni siquiera documentación necesitas. Hay personas que te pueden hacer un contrato de trabajo o te pueden pedir que abras actividad para que tú les hagas a ellos un recibo de tu trabajo, que también es válido, ok, porque vas a trabajar directamente en una casa y vas a ofrecer tus servicios a esta persona, ¿sí? Hemos llegado al final del video. Si quieren que les hable más adelante sobre otro tipo de profesiones, o tienes una profesión ya particular y dices: oye, Alejandro, quiero que hables sobre este tipo de profesiones, ¿será que es válida? Yo puedo hacerlo, yo puedo estudiarlo. Me encantaría, porque los podría yo ayudar a ustedes más a investigar y así aclarar ciertos tipos de dudas. Desde antemano me despido. No olviden suscribirse al canal, compartir este video para que otras personas también podamos ayudarnos entre todos a que otras personas también puedan saber este tipo de información y saber a qué se van a tener y puedan lograr sus sueños, ¿ok? De tener una migración totalmente estable y genial. Así que hasta otra oportunidad. Adiós.